El viajero Piro. Está raro. Tiene una pasiva que no se entiende bien y en caso de poder activarse continuamente sí va a estar fuerte, pero hay mucha gente de los que están probando las betas que dice que a día de hoy el viajero Piro es un personaje de 3 estrellas y media. Ni siquiera llega a ser un 4 estrellas. Así que hoy vamos a ver el kit del viajero y vamos a ver las skills, lo que hace por encima, facilito. Voy a intentar que este vídeo del kit dure 10-15 minutos y no 20, 25, 30 como cuando hablo de los kits de 5 estrellas, y dejarme en los comentarios si queréis una idea temprana, un esbozo de lo que hace Citlali o Lan Jan, que sabéis que hay otro personaje por ahí que se llama Lan Jan, que es un lancero 4 estrellas y que en mi opinión parece una mezcla de Zhongli con Venti fusionados y de hecho hace las cosas mejor que ellos dos, curiosamente. Pero eso será para otro vídeo. Así que dejadme en los comentarios si queréis y vuestra opinión. Dejadme un like, una buena actividad de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Y recordad que no cuesta nada, que es totalmente gratis, que recomienda, posiciona, viraliza y explota el vídeo si le dais like, si interactuáis todo lo que es para vosotros gratis con él. Y que además ya puedo agradeceroslo y todo lo que hacéis que no os cuesta nada. Encima ya sabéis que una vez al día puedo regalaros una bendición lunar. Enhorabuena y que disfruten a los ganadores. Felicidades y mucha suerte. Y solo por eso, dar like, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo e interactuar con todos los vídeos que subo cada día de los dos canales y los shorts y demás, más posibilidades tenéis. Solo por eso estáis participando. El kit del viajero Piro. Si estáis comiendo, que aproveche y bienvenidos e invitados a los directos, que esté muy rico lo que estáis comiendo. Pues bien, el normal no se usa. Si habéis visto el kit de Mabuika, es un poco parecido en el sentido de, sabéis que los viajeros suelen parecerse a los arcontes y el kit, si no lo habéis visto, pues está por aquí en pantalla, el kit de Mabuika, donde hablo bastante de si es DPS, soporte, los sets que puede usar y cosas tempranas de la beta que están sujetas a cambios, al igual que esto, pero yo sé que la gente quiere saber ya todo de Mabuika y del viajero. Su ataque normal, nada de nada. Su elemental y su ulti, como todos los personajes de Natlan a día de hoy, pues se juega 1-10-10 o 1-8-8, ¿no? Y su elemental es, digamos que algo fuera del campo. Tiene dos modos de uso, uno al pulsar normal y uno mantenido, al igual que Mabuika. El pulsar normal te va a poner lo típico de todos los personajes de Natlan, de la bendición noctámbula, y te va a dar 42 puntos de noctambulismo, al igual que el mantenido, esto es igual. La diferencia es que el pulsar normal dice que te genera un anillo de fuego alrededor. El área es como más que, o sea, menos que Nilou y más que Bárbara. Sabéis que ellas tienen como una especie de aura alrededor que da el elemento, que lo aplica al enemigo. Y esto dice que va a golpear a los enemigos. No dice en qué frecuencia, pero parece ser de forma muy rápida, con muchos ticks, y el escalado de cada tick es muy bajo, solo es un 54%, es decir, es un daño irrisorio, es decir, es más el Piro en sí que el daño que va a hacer. Aquí muchos diréis, bueno, escuché que se decía que el viajero era un Shinkyu Piro. Pues esto puede ser, es raro. Y dice que estos hits y la habilidad elemental como tal se acabaría una vez te quedes sin puntos de noctambulismo. Pero hay muchas maneras de ganar puntos de noctambulismo. Por otro lado, si tu habilidad elemental, en vez de dejarla de pulsar normal, que sería este anillo que va dando tics de Piro, la mantienes pulsada, vas a cambiar la forma en la que el anillo golpea, y el anillo lo que va a hacer es golpear a los enemigos con Piro, también, pero lo que vas a hacer es un hit algo más fuerte cada 3 segundos, es decir, cada 3 segundos digamos que es peor que Dehya, que es cada 2 segundos y medio, y sabemos que Dehya no sirve para nada, con lo cual esta forma mantenida del viajero Piro no va a servir, no la va a usar nadie, es decir, ese hit cada 3 segundos, como digo, es un hit más lento que el de Dehya, que es 2 segundos y medio, y no lo va a usar nadie. La diferencia es que ese hit que haces fuera del campo son 164% de escalado, que es un hit, digamos que medianamente grande, o sea, ese hit, digamos que quizá quieren que se parezca un poco más a Xiangling o a la propia Mabuika, pero no va a merecer la pena, es decir, la elemental mantenida para hacer estos ticks una vez cada 3 segundos, intentando, imagino, vaporizar con él o derretir con él y con un escalado mayor, no se va a usar. Se usará la elemental normal, que da más ticks Piro de mucho menos daño, pero para activar quemaduras con Kinich, para quizá Mualani, pero Mualani tiene rotación de 15, con lo cual prefieres pues a Mabuika u otros personajes, o a la propia Xiangling por encima del viajero. Pero bueno, esa es la elemental. Cooldown, 20 segundos, con lo cual, F. Si hubiese sido 15 o 18 todavía, pero 20 segundos sabemos que ya es cooldown muy grande, un poco incómodo dentro de lo que cabe, así que...
Límite de puntos de noctambulismo 80 y los escalados, pues eso, los tics que son recurrentes y rápidos 54%, muchos tics de poco daño, y cuando es un tic cada 3 segundos que no se va a usar es más cooldown que el hit que hace Dehya, 164%. Un hit un poquito fuerte, pero meh. Y luego eso, nos explica que entras en Night Soul Blessing, con lo cual podrás activar el set de Natlan, recordarlo. Además vas a perder puntos de noctambulismo. Dice que el estado de bendición noctámbula dura 12 segundos, con lo cual es un uptime de 12-20, ni siquiera es como Xiangling, que es 14-20. Entonces, empieza raro, pero se entiende lo que hace el viajero, ¿no? Luego, la ulti. Haces un hit de Pyro en el área de efecto y durante los siguientes 4 segundos regeneras Night Soul Points, es decir, puntos de noctambulismo. Esto es para alargar, imagino, la duración de la elemental, pero el tema de que ponga que el modo de Night Soul Blessing dure 12 segundos significa que el máximo de tiempo que puedes tener la elemental son 12. Si en el futuro luego puedes tener 15 la elemental o incluso 18 con 20 de cooldown, eso mejoraría de alguna forma, pero por ahora parece ser que solo tienes 12 y eso es muy malo. 12 de elemental y 20 de cooldown es, como digo, malísimo. Y luego esta ulti tiene 70 de coste y luego tiene pasivas en las que reduces el coste hasta 60, con lo cual es un coste pues bueno, más o menos. Cooldown de la ulti 18, no tiene sentido porque la elemental tiene 20, con lo cual o que tenga 20-20 o que tenga 18-18, pero que la ulti tenga 18 de cooldown es innecesario, o sea, no tiene sentido alguno. Y la ulti sí que tiene un escalado del 761% a talento 10. Es alto. Vas a poder hacer ahí, hola, mira, 300.000 del viajero, wow, pues, pero tampoco mucho más allá. Talentos de ascensión. Cuando el viajero al menos tiene 20 puntos de noctambulismo, se incrementa el daño de los pulsos estos que harás con tu habilidad elemental, sea como sea que la pongas. Pues bueno, pues está bien. O sea, el daño al final no es mucho y creo que no va a ser importante el daño. Segundo talento de ascensión, dice, cuando el personaje activo tiene la elemental pulsada o mantenida, la que sea, y activa cualquier reacción de Pyro en general, el viajero regenera 5 de energía y si el personaje en campo está en bendición noctámbula, regeneras 4 de energía más. Es decir, si estás jugando al viajero con Kinich o Mualani, pues regenerarás 9 y si es otro personaje que no son Kinich y Mualani, regenerarás solo 5. En vez de coste 70, coste 65 o coste 61. Lo que explicaba antes. Solo puede ocurrir una vez cada 12 segundos. Una vez por rotación, básicamente. Ya está, ese es otro talento de ascensión. A que por ahora está rarete el viajero. Dentro de lo que cabe, me atrevería a comentar que sí que al menos va a ser bueno para Kinich, porque a día de hoy estás jugando mucho, y yo también, a Kinich con Xiangling, y Xiangling al final ahí te puede aportar, pues la puedes llevar Favonius para energía, la puedes llevar con el set de recuerdos del bosque para bajar resistencia dentro de que Kinich haga más daño. Pero aquí este viajero pues igual te va a aplicar Pyro fuera del campo como hace Xiangling, con lo cual haces un poco la tarea de Xiangling y puede llevar el set de Natlan que le va a dar 40% de daño elemental a Kinich. Entonces, dentro de lo que cabe, al menos este viajero, desde mi punto de vista, se podría llevar en vez de Xiangling con Kinich los que jugáis Kinich. Me diréis, ¿y con Mualani? Pues con Mualani no, porque la rotación de Mualani son 15 segundos. Mualani tiene 15, Xilonen tiene 15, Furina tiene 15. Y si metes aquí al viajero de 20 de cooldown, pues para meter al viajero metes a Mabuika, que sí puede ser soporte fuera del campo, que tiene 18, o metes a la propia Xiangling, que lleva instructor y demás. Así que bueno, a ver, Xiangling igual tiene 20. Los que jugáis a Xiangling todavía con Mualani, podríais meter al viajero Pyro con Mualani y liberar ya una Xiangling por fin. Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, igual parece bastante malo, pero parece una buena alternativa a Xiangling jugándose con Kinich y con Mualani, pudiendo activar el set de Natlan. En el caso de Mualani, el set de Natlan lo activa Xilonen, con lo cual el viajero debería llevar instructor con Mualani para bufarle la maestría a Mualani. Es raro, pero ahí está un poco el kit. Constelaciones, recordemos que te van a regalar las 6, con lo cual tendrás las 6. Y aquí viene el punto importante, tanto del vídeo como del viajero en general. Todas las constelaciones tienen como 2 descripciones y la segunda descripción sí te da bufos interesantes, pero solo pone cuando te enfrentas a y hay un nombre que no se sabe qué es, que debe ser un enemigo o algo así. Entonces interpretamos que quizá en alguna parte de la historia hay algunas peleas contra algún enemigo concreto, el cual pues te va a dar estos bufos extra pero solo contra ese enemigo. Entonces no habría que tener en cuenta estas segundas partes de las constelaciones, que parecen fuertes, la verdad, pero si esta segunda parte de la constelación de alguna forma o con alguna cosa de la historia o de lo que sea terminas teniendo estos bufos de manera permanente, entonces sí será un buen viajero. En caso de que esta segunda parte de las constelaciones no sea permanente y sea solo contra un enemigo concreto o en cierta parte de la historia, entonces el viajero es una F, pero
al menos sustituye a Xiangling en los equipos de Kinnich y Mualani, pero va a ser peor que Mabuika en los equipos de Mualani y de Kinnich. Aquí están las constelaciones. Dice, la primera, cuando usas la elemental y golpeas con cualquiera, la elemental normal o mantenida, la normal porque la mantenida la vas a usar, el personaje en campo hace 6% de daño infligido adicional y si está en Night Soul State hace otro 6%, es decir, sería 12% de daño infligido a Mualani o a Kinnich. Esto no está mal y esto es permanente, esto está bien. Segunda parte de la constelación, la que yo no tengo ni idea si se va a activar permanente. Si fuese permanente sería bueno. Dice, cuando la habilidad elemental o la habilidad pulsada o mantenida está activa, el propio Traveler, el viajero, gana 30% de ataque y recibe 30% menos de daño. Esta segunda parte es una tontería porque parece ser que es como para jugarlo de carry, porque alguna parte de la historia tendrás que jugarlo de carry contra algún enemigo. Y ya digo, esta es la segunda mitad, que puede ser que no esté permanente y tal, pero 30% de ataque al viajero permanentemente estaría bien. Segunda constelación. La parte permanente que sí tendremos en los personajes y en todo. Dice, durante 12 segundos después de usar tu habilidad elemental, todos los miembros del equipo que ejecuten una reacción de Pyro, te enumera todas en la descripción, pero una reacción de Pyro en general, hará que el viajero regenere 14 puntos de noctambulismo y cada uso del tic o los tics que haga tu habilidad elemental restaurará también hasta un máximo de 28 puntos de esta manera. Es decir, tu habilidad elemental puede generar 14 puntos 2 veces, un máximo de 28. Estos puntos, recordar que era para que tu habilidad elemental dure más tiempo. No sé si hasta los 12 segundos que pone o hasta puede durar más. No indica que pueda durar más de 12 segundos, todo lo contrario. Dice que cuando se te acaba el estado de noctambulismo, se acaba el elemental. Y el estado de noctambulismo puede durar máximo 12 segundos, es lo que pone. Entonces, esto yo no sé si es que cuando no tienes la C2 no te dura 12 segundos o de alguna forma te extiende la duración. Sería bueno que durase más de 12 segundos. Ojalá durase 15, 16 o 18 para coincidir mejor con Kinnich y con Mualani. Con Kinnich no hay problema al final, porque igual la quemadura es fácil de mantener, y con Mualani, al menos esos 12 segundos, el tiempo que Mualani está en campo vaporizando, también dentro del cabe lo vas a mantener, aunque sean 12 segundos. Segunda mitad, la que no sabemos si se mantiene o no y está rara. Dice, cuando el viajero está en Night Soul Blessing, cuando el viajero Pyro golpea a un oponente con cualquier cosa que sea Pyro, reduce la resistencia Pyro de los enemigos un 15%, máximo 2 stacks. Es decir, sería una reducción de Pyro del 30% de los enemigos. Es fuerte, es interesante, si fuese permanente. Ojalá que sea permanente. La C3, la habilidad elemental más 3, pero con la pasiva, la mitad rara que no sabemos si se mantiene, cuando te enfrentas a no sé qué, que está en chino y no sabe traducir, gana el viajero un 30% de bono a daño Pyro. De nuevo, si fuese permanente sería una buena constelación y el viajero estaría más fuerte, pero el daño Pyro solo es la mitad extra que no sabemos si se mantiene. C4, y esto va a seguir así. La parte que siempre tendremos. Después de utilizar la ulti, el viajero gana 20 de bono a daño Pyro, 9 segundos. 9 segundos, esto es una caca de vaca. Porque la elemental durará 12 y el cooldown del viajero son 20, con lo cual sería en todo caso 20 daño Pyro más, a menos que haga snapshot. La mitad que no sabemos si se mantiene. Cuando te enfrentas a no sé qué, después de que el viajero tire la ultimate, todos los miembros del equipo regeneran 30% de su vida máxima durante los siguientes 10 segundos. O sea, 30% de su vida máxima y aparte, durante los siguientes 10 segundos, el viajero regenera 4 de energía por segundo, es decir, 40 de energía. De coste de 61 que estábamos hablando, menos 40 sería coste de 20. Esto, si os fijáis, es como Mabuika, que no requiere recarga de energía porque no utiliza energía. Sería interesante construir un viajero sin recarga de energía que apenas tenga 20 de coste de energía y construirle pues con 130 o así de coste de recarga para poder invertir mucho más en proporción crítica y poder llevarle, yo que sé, un arma que le dé muchísimo daño. Es raro. De verdad que ojalá que si la segunda mitad se mantiene, el viajero sea jugable, sea medio bueno. Pero si la segunda mitad de las constelaciones no se mantiene, va a ser una basura. Y luego, C5, la última 3 y la mitad que puede no mantenerse, el viajero Pyro gana 15 de probabilidad y 30 de daño crítico. Si esto se mantuviera, sería muy bueno. Y la C6 dice, cuando estás en el estado de Night Soul Blessing, es decir, 12 segundos, los ataques normales, cargados y descendentes se imbuyen de Pyro que no puede ser sustituido y aumenta 40% su daño crítico más. Es decir, te daría 70% de daño crítico total el viajero. Esto es permanente. Esto es permanente. Esto es importante porque es permanente, con lo cual como sub DPS ya gana 40 de daño crítico para sus anillos, pero el escalado del anillo es muy poco. Pasiva que puede no ser.
Cuando estás peleando contra cierto enemigo, este que tiene no se puede interpretar, y estás en Night Soul Blessing, la velocidad de movimiento del viajero aumenta 20 segundos, el consumo de estamina se reduce un 30, que esto es para que sea carry, y con ataques normales, cargados y descendentes, harás aparte una wave de daño piro que escala un 23% del ataque del viajero con cada ataque normal, cargado o descendente. Bueno, solo normal y cargado, no descendentes. Entonces son hits adicionales si lo juegas de piro. Conclusión. La parte que sabemos que va a ser seguro, yo creo que no va a estar dentro de lo que cabe mal con Mualani y Kinnich, y por fin que dejemos todos de jugar a Xiangling con Mualani y Kinnich, pero también Mabuika lo va a hacer mejor que el viajero y que Xiangling con Mualani y Kinnich. Mabuika tiene cooldowns de 18, con lo cual coincide mejor que el viajero que tiene 20 y mejor que Xiangling que tiene 20, con Kinnich que tiene rotación de 18 y con Mualani que tiene rotación de 15, entonces mejor 18 de Mabuika que 20 del viajero y Xiangling. Pero dentro de liberar a Xiangling y no llevarla instructor con Mualani y no llevarla recuerdos del bosque con Kinnich, por fin, y me incluyo, le pondremos el set de emblema del destino a Xiangling, y digo yo que podríamos, aunque sea quien no tenga Mabuika o quien no quiera jugar a Mabuika de soporte, se podría poner al viajero con Mualani y Kinnich para que te ponga piro fuera del campo. Con Mualani quizá con los 12 segundos está muy justo, con Kinnich quizá sí que está bien para equipos de quemadura. Si la mitad de las constelaciones que tiene esa pasiva rara que parece ser que solo es contra un enemigo porque es parte de la historia, de alguna forma se convierte en permanente y podemos usarlo, entonces sí será un buen viajero, porque gana 70 de daño crítico, 15 de probabilidad, gana 50 de bono de daño piro, baja la resistencia, es un 30% el piro a los enemigos. Entonces esto estaría, y gana 30% de ataque por aquí también. Entonces, y bueno, y regenera 40 puntos de energía, con lo cual tendría coste de 20. Es decir, si la mitad de las constelaciones realmente de alguna forma con la historia se vuelve permanente, esa cosa rara, y no solo es dependiente de un boss concreto de la historia, y no soy el CEO, es intentar deducir por qué está escrito así, la verdad. Pues digo yo que estará roto y será un buen viajero. Parece muy buen viajero y de verdad que ojalá por fin sí que pongan un buen viajero. En caso de que esa mitad no, el viajero me parece un poco malo, un poco no, muy malo, pero al menos sí que te va a poder liberar a Xiangling de Kinnich y Mualani porque las lleváis con instructor y con recuerdos del bosque, a menos que queráis llevar a Mabuika con Kinnich y Mualani, que personalmente yo sí llevaría a Mabuika como soporte porque la quería jugar como soporte y sí hace buen trabajo como soporte y sí es una Xiangling 5 estrellas, pero también es un DPS. A día de hoy Mabuika son dos personajes en uno y hay un vídeo anterior donde lo explico bien y enhorabuena porque Hoyo Versailles ha sabido hacer las cosas bien y no hacerlas solo DPS o solo soporte para quien la quería DPS y ya no tiraría si no es DPS y viceversa. Está raro el viajero. Dejadme en los comentarios qué opináis y sabremos más de esto en el futuro. Poquito más, dejar un buen like, una buena de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el apoyo y todo lo que está explotando y de verdad que cada día veo todos los comentarios. Creo que vamos a acercarnos a 40.000 comentarios al mes, o sea que son casi 1.200, 1.300 comentarios al día. Nunca jamás esperé este volumen. De verdad que gracias por todo esto. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Los que habéis llegado hasta el final, poner viajero piro para el algoritmo. Ojalá esté roto, a ver si los que habéis llegado hasta el final, para saber quién ha llegado hasta el final. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, mini y chaito.